Muy buenas tardes, bienvenidos como todos los martes a Mirada Política. Vamos a estar hablando como siempre de la contingencia que nos va dejando el día a día, de la convención constitucional, de la instalación del gobierno, que ya el propio presidente lo ha dicho, se acabó, pero siguen pasando cosas. Vamos a estar hablando también de los hechos de violencia que han marcado las últimas jornadas, todo esto, como siempre, como todos los martes, con nuestro editor general, Benjamín Blanco. Benjamín, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Yo sé que siempre decimos esta misma frase de que, oye, qué fuerte la contingencia o que han pasado cosas esta semana, pero la verdad que sí, es cierto, han pasado muchas cosas y siguen pasando en estos días, en estas horas incluso. Siguen pasando cosas y para poder estar analizándolas en el día de hoy nos acompaña alguien que había estado más bien lejos de la opinión pública, del debate, todo esto después de que se había terminado el gobierno anterior, así que tenerlo el día de hoy para los análisis se hace cada vez más interesante. Me refiero a Juan José Ossa, abogado, ex ministro, secretario general de la presidencia. Juan José, bienvenido a Mirada Política, ¿cómo estás? Muy bien, Patricia, muy bien, Benjamín, muchas gracias por esta invitación. Efectivamente había estado un poco alejado y quisiera partir por aclarar que esta es una entrevista que habíamos agendado hace 2-3 semanas y que se aparta un poco de lo que todos sabemos que ocurrió ayer en relación a nuestra mirada respecto de algunas cosas del gobierno. Benjamín, hablemos de inmediato de esa mirada, de lo que sucedió el día de ayer. De hecho, sí, una buena coincidencia que habíamos pactado esta entrevista y justo ayer ocurrieron dos frases que me gustaría leer para ser más exacto. Primero, el de control de armas es un tema que heredamos, que dijo el ministro Jackson, y nuestra principal crítica al gobierno anterior, en términos generales, es cómo se pensó la vuelta a clases, que la dijo el ministro Ávila, el ministro de Educación. O sea, ayer dos ministros, más o menos a la misma hora, dijeron frases donde apuntaban al gobierno anterior. ¿Tú ves relación en ambas o crees que son más bien hechos aislados de algo que hasta el momento, salvo lo que ocurrió con la ministra Siches y el avión, no había sido recurrente, que era culpar al gobierno anterior? Sí, bueno, efectivamente, no solo cuando el actual gobierno asumió, sino que cuando ya había sido electo, tuvimos muy buenas relaciones en materia de traspaso institucional. Yo en lo personal creo ser una persona que no le gusta polemizar por polemizar. De hecho, ayer cuando me refiero a la declaración del ministro Jackson, parto por decir que no quiero pelear, sino más bien colaborar y que las redes sociales no son mi fuerte. Y yo creo que se trata de una coincidencia. Yo no creo que el gobierno haya orquestado ayer salir a echarnos la culpa de cosas. Lo que sí es que yo quisiera que no exista una tendencia, como quien dice, natural, a que luego de que tú das por terminada la instalación, que es la frase que usó el presidente Boric, luego venga la etapa en la que yo le echo la culpa al gobierno anterior, y luego viene la etapa en la que empiezo a hacer las cosas. Yo espero que no se trate de eso, y nosotros naturalmente que yo lo veo en mis colegas, ex colegas del gabinete, siempre vamos a estar disponibles para colaborar. Y espero que a tu pregunta no se haya tratado de algo coordinado. Por nuestro lado nunca va a haber una coordinación especial ni nada por el estilo para ponerle piedras, ¿no es cierto?, en el camino a un gobierno que ojalá le vaya bien. Bueno, después de las palabras del actual ministro de la SECPRES, esto que el descontrol de armas era algo que se había heredado, y de sus mismas declaraciones a través de Twitter, también las del exministro Gali, la ministra Camila Vallejo salió a responder e incluso marcó el punto de que el actual ministro, también el presidente, ellos sí votaron a favor de la mayoría de los artículos de la ley de control de armas. ¿Eso qué le parece, pensando que le responde usted? Las dos cosas, yo creo que ahí hay una imprecisión, porque si bien en algunas oportunidades algunos artículos pueden haber sido votados a favor, otros puede haber habido abstención o votación en contra, el ministro de la presidencia votó en contra de la idea de legislar. La idea de legislar consiste en si vamos o no a tramitar en el fondo un proyecto de ley. Entonces, cuando uno le pone muy al principio, ¿no es cierto?, ese límite, lo que está diciendo es que no quiere un determinado proyecto de ley. Y lo que yo quisiera destacar más bien es que yo considero perfectamente razonable que uno diga, mire, la ley que se aprobó tiene tal y cual efecto. Es una discusión de política pública. Lo que echamos de menos es tal cosa. Pero los datos son los datos. Y las votaciones quedan para toda la historia. ¿Quiere decir eso que uno no puede cambiar de opinión? Por supuesto que no. Yo creo que en política es uno de los oficios donde tal vez más ocurre tener que hacerlo. Y eso es parte de la vida y de la vida política.
pero uno tiene que poder dar una buena explicación de por qué eso ocurrió, tener un relato. Yo creo que el gobierno tiene un tremendo desafío porque tiene dos electorados, el de la primera vuelta y el de la segunda vuelta. Y en ese sentido tú tienes que tener un relato de por qué estás tomando una u otra alternativa, porque siempre una decisión va a alterar a alguno de esos dos electorados que son bien distintos. Entonces, en simple, yo creo que ellos tienen que tener un relato para explicar por qué las cosas que hicieron como oposición no los van a acompañar cuando gobiernen, porque esto va a ser permanente, ¿cierto? No es la ley de control de armas, es la ley de narcotráfico, es la ley Juan Barrio, es la ley de robo de madera, es una visión sobre los desórdenes y el orden público. Y yo creo que es perfectamente válido que un gobierno, una vez que gobierna, valga la redundancia, cambie ese relato, pero tiene que hacerlo para que tenga credibilidad. En las leyes hay un principio que dice que no se puede ir en contra de los actos propios. Yo no quiero ser tan exagerado como eso, pero uno tiene que tener una buena razón, una buena justificación y un buen relato cuando va a ir contra esos actos propios. Proyecto antisaqueo, ley antibarricada, o sea, es suma y sigue, es mucho. Y en esto ni siquiera estoy haciendo un juicio de valor sobre si está bien o mal la forma en que votaron, sino que lo que estoy diciendo es que eso es un peso, eso va a ser una historia. Y la invitación al gobierno es que luego de esta instalación tenga un relato para poder decirnos por qué ahora opta por un camino que me parece mucho mejor, que es el del respaldo al orden público. Ahora, igual, por ejemplo, hoy día, en la entrevista que tuvo en Cooperativa hoy día el presidente, mantuvo una crítica o una visión crítica a un proyecto que es el del resguardo de infraestructura crítica, valga la reiteración de la palabra, y propuso una fórmula intermedia, justamente, que no sea estado de excepción para proteger las rutas en la Araucanía, tampoco que sea el proyecto de infraestructura crítica tal como ingresó en el gobierno anterior, pero sí una fórmula para que las Fuerzas Armadas puedan desplegarse para resguardar las rutas que en este momento pareciera ser lo más complejo. ¿Qué opinas de eso? Yo quiero partir por valorar muchas de las declaraciones del presidente Boric, quien, por supuesto, no solo a él, sino que muchos de sus ministros, en fin, conocemos hace tiempo y más allá de nuestras diferencias, nos tenemos con muchos de ellos aprecio, hay una complicidad etaria, no quiero jubilar políticos, pero obviamente tenemos cosas en común que a veces no se ven, ¿no es cierto?, en el día a día. Pero a las declaraciones que tú me comentas son, a mi juicio, cosas distintas. Una cosa son los estados de excepción y otra, la protección de infraestructura crítica. Los estados de excepción hoy ya están establecidos en la Constitución y, si bien le entendía al presidente, él quiere buscar una fórmula intermedia que permita que las Fuerzas Armadas tengan algún grado de control sobre las carreteras, pero no derechamente un estado de excepción. Sí, lo de la infraestructura crítica es un carril completamente aparte. Y yo creo que si el gobierno está interesado, o sea, si la tesis del gobierno es que no es que le importa resguardar infraestructura crítica, sino que no le gusta el proyecto que fue presentado, lo más fácil es que le ponga urgencia y presente una indicación y lo cambie. Esa es la forma de demostrarnos que le interesa proteger la infraestructura crítica. Demostrándonos cómo. Y es cosa de que le pongan su urgencia, presenten una indicación y así todo Chile va a poder saber cómo quieren proteger la infraestructura crítica. Y los gobiernos, cuando les dicen, mira, lo que pasa es que no me gusta un proyecto de ley del gobierno anterior, tienen una solución, que es cambiarlo. No basta con decir que no te gusta, porque justamente el Poder Ejecutivo es colegislador. Así que es una buena noticia, aun cuando hay una diferencia que per se no les parezca una mala idea. Así que yo me quedo con la esperanza de que van a tramitar entonces el proyecto con los cambios que ellos quieran hacerle. Bueno, hablando de infraestructura crítica, que eso va relacionado con la violencia en la Araucanía, se suma a la violencia en el barrio Mainz, vuelve la violencia en los colegios, en los liceos emblemáticos. Varias personas han señalado, han tenido una mirada muy crítica con lo que está pasando. Juan Pablo Luna, por ejemplo, lo planteó en la última noticia el día domingo. El fiscal de Tarapacá lo dijo en la revista El Sábado, justamente el sábado, en el Mercurio, en que decía que muchas de los síntomas de violencia son muy parecidos a lo que ocurrió en algún momento en México. El subsecretario Vergara en Emol TV también planteó que estamos en el nivel de inseguridad mayor desde el retorno a la democracia.
Desde tu visión y tu experiencia trabajando en el Ejecutivo y también, bueno, como abogado, ¿se ha perdido esa excepcionalidad que tenía Chile en relación a la situación de delincuencia y violencia que tenía con el resto de Latinoamérica? Yo creo que es innegable que los niveles de violencia han aumentado, al menos bueno, existe mucha sensación de seguridad y también existen nuevas formas de violencia que desconocíamos. Yo creo que eso es bueno que todos estemos de acuerdo en que es así. En mi opinión, especialmente asociado al narcotráfico, que le ha ido ganando a la sociedad, le va ganando a las leyes, lamentablemente, y aparentemente Chile ya no es un corredor de tráfico, sino derechamente un país que parece estar fabricando drogas. Y eso no es un fenómeno fácil de combatir. Dicho en simple, yo de repente veo que un país en que la juventud empieza a seguir a Marcianeque como un gran ídolo, digamos, en vez de otras manifestaciones de cultura más allá de la libertad de expresión, la libertad para manifestar una cultura, hay algo ahí detrás, hay un germen complejo. Es un primer diagnóstico. Ahora, hay un segundo fenómeno, yo diría narcotráfico, y un segundo fenómeno, que es la falta de condena total y completa a la violencia durante mucho tiempo. O sea, si tú dices que no quieres legislar contra los saqueos, si tú validas el que baila pasa y atentas de esa manera con los derechos de principalmente las mujeres que tienen que pagar por pasar, cuando tú validas de alguna manera, al menos con un silencio cómplice, el terrorismo, cuando a ti no te parece escandaloso que se quemen decenas de estaciones de metro, y en fin, cuando no se impulsan proyectos como el de narcotráfico, se ayuda muy poco a esta sensación de inseguridad. En ese sentido, y volviendo a mi sugerencia, modesta sugerencia que hacía respecto al proyecto de infraestructura crítica, nosotros en el gobierno anterior presentamos un proyecto que se hace cargo de muchas materias del crimen organizado y del narcotráfico. Y fue un proyecto que avanzó muy rápido y que nosotros hasta el 1 de marzo lo dejamos con discusión inmediata y no ha sido urgenciado. De nuevo, nos dicen que no les parece lo suficientemente bueno, que las herramientas son aquí o allá. Perfecto. Ahí hay una diferencia. Póngale discusión inmediata. Está en segundo trámite en el Senado y combatamos el narcotráfico. A mí no me cabe duda que más allá de la diferencia ideológica, incluso en aspecto de seguridad que tenemos con el gobierno, al gobierno actual sí quiere combatir el narcotráfico. Yo, o sea, eso lo doy por sentado. Entonces, vuelvo a tomarme. Aquí hay dos problemas. Yo creo que Chile no vio venir el fenómeno del narcotráfico y segundo, no ha habido una condena total y completa por parte de toda la clase política a las distintas manifestaciones de violencia. Invito entonces a sumarse a estos dos proyectos de ley. Podemos quedar a la espera, ¿no es cierto?, que el gobierno los mejore como ellos estimen. Probablemente son mejorables, así que contarán con nosotros para todo aquello en lo que concordemos. Pero sería una gran señal por parte del gobierno renovar la discusión inmediata al proyecto de narcotráfico. No entiendo por qué no ocurrió. Hoy día la ministra Siches presentó una agenda de prioridades legislativas en torno a seguridad y que incluía, bueno, apurar la creación o la separación del Ministerio de Seguridad, un registro de víctimas y fundamentalmente el control de armas. Eso van a ser como las prioridades que ella pretende impulsar legislativamente. Sí, yo no tuve la oportunidad de oírla. Primero valoro que haya asistido, que haya explicado. Hay un cierto ambiente hostil para ella. Yo entiendo que no han sido días fáciles, más allá de que me parece que lo que hizo, en fin, fue bastante reprochable, pero valoro que esté de vuelta a la actividad en el Congreso. Es importante que el ministro, la ministra del Interior, ejerzan como jefes de gabinete y estén en las comisiones. Así que bienvenido a eso. Lo segundo, vuelvo sobre lo mismo. Separar el Ministerio del Interior del Ministerio de Seguridad Pública es una muy buena idea y es un proyecto de ley que el ministro Delgado me cateteó mucho para que presentáramos en el buen sentido de la palabra, porque a él le interesaba mucho que se presentara y que quedó presentado. Así que de nuevo, aunque parezca el día de la marmota, ahí tienen una muy buena idea para urgenciar un proyecto. No partan de cero, tienen el proyecto de infraestructura crítica que quieren mejorarlo aparentemente. El de narcotráfico quieren mejorarlo. Bueno, el del Ministerio del Interior y Seguridad Pública quedó presentado, fue parte de un consenso de una mesa sobre seguridad muy amplia, donde no solo había gente del gobierno anterior. Así que la invitación es a trabajar en el Congreso sobre esos proyectos con los cambios que ellos quieran. Lo del registro de víctimas
la verdad, como no vi la presentación de la ministra, no me quedó 100% claro en qué consiste. Yo creo que es muy bueno tener registro de las víctimas, pero ojalá poder darles asistencia. Y en ese sentido también en el Congreso hay un proyecto de defensoría de víctimas, el cual ellos también pueden impulsar. ¿Qué quiero decir? Hay una agenda de seguridad que ya existe y que yo creo que basta impulsar y negociar, en el buen sentido de la palabra, para que sean ley pronto y no inventar la rueda, porque como tú decías en tu pregunta, es cierto, hay mayor violencia, hay mayor delincuencia y tenemos que acercar distancias al narcotráfico. Juan José, antes de pasar a otro tema, y para terminar con esto de la seguridad, hay mayor violencia, hay mayor delincuencia, pero al mismo tiempo hay menos capacidad policial. Hay todo un proyecto, y de hecho ya Interior lo ha informado, están redistribuyendo policías pensando en las comunas que más lo requieren, pero paralelamente está esta duda del respaldo a la institución misma, a Carabineros. ¿Eso cómo lo has visto tú pensando en los últimos hechos de violencia que hemos tenido, las dudas que se abren en si un manifestante estaba conversando o no con un policial, aquí todo lo que hay dentro de la institución, pero también por parte del gobierno? ¿Qué pasa con ese respaldo? ¿Cuán difícil es llevar a cabo esta agenda en medio de esas dudas? Sí, respecto al caso particular que surgió en las últimas horas, no quiero aventurarme, porque creo que uno de los problemas que ha habido y que se ven como falta de respaldo a las instituciones policiales es justamente que se habla mucho antes que los tribunales zanjen las cosas. Así que yo quisiera, no me voy a aventurar en ese caso particular. Y vuelvo a lo anterior, el gobierno necesita un relato que le permita convencer a sus votantes que, comillas, no es darse vuelta a la chaqueta, porque eso suena como peyorativo. Los cambios necesarios dicen relación cuando a uno le toca gobernar, y que gobernar es distinto a ser oposición. Y la verdad es que no siempre es muy creíble esos respaldos a Carabineros, porque la verdad que es una institución que fue muy cuestionada por ellos. ¿Significa eso el apoyar a una institución, que por otro lado también lo he visto, lo vi en la ministra Sichel, me pareció bien esa declaración? ¿Significa eso que hay que hacer vista gorda con eventuales situaciones que puedan ser propias de delito, abuso, en fin? Por supuesto que no. Es compatible respaldar a la policía de investigaciones, con también ser claro y firme con que las cosas se tienen que hacer conforme al protocolo, respetando los derechos humanos de todas las personas. Y yo creo que en eso todavía hay algo de confusión. Hay algo como de temor de decir, mire, Carabineros cuenta con nuestro respaldo, y al mismo tiempo, bueno, ¿qué van a decir mis votantes que son más de la izquierda más dura? Y les ocurrió la primera semana, cuando salieron muy duros, ¿no es cierto?, a prejuzgar, ¿no es cierto?, la conducta de un carabinero, y al poco andar tuvieron la nobleza, por supuesto, de desdecirse. Y en ese sentido yo creo que no hay nada más prudente en esta materia que decir, Carabineros debe cumplir el orden público y cuenta con nuestro respaldo. Segundo, cualquier tipo de situación que no se condiga con la forma que tienen que actuar es algo que condenamos. Y tercero, quienes zanjan eso son los tribunales. Yo creo que aventurarse en esto es lo más complejo. Pasando a temas más políticos o más de política dura, usted enfrentó un Congreso tan atomizado como este, tan complejo, una Cámara de Diputados también con muchos partidos, muchos independientes, muy difícil de poder tratar y abordar. ¿Se compadece un poco de la situación del ministro Jackson en ese sentido? Sí, yo de él y de todos los ministros express de los últimos años y de los futuros años, la verdad que ha pasado un fenómeno curioso. No sé si conversábamos hoy día con un amigo. Usted se acordará que hasta hace un tiempo atrás los ministros express no eran como sujetos de mucha atención mediática. Pienso en Benninger o en Cristian Larroulén, el primer gobierno del presidente Piñera, Dockendorf, en fin. Muchas veces la gente no sabía quiénes eran. Y eso probablemente tenía un sentido en que la Secretaría de la Presidencia no es un vocero, ¿no es cierto? Es un negociador, es un conversador. Pero ocurrió en los últimos años, ¿no es cierto?, que la oposición vocerió sus puntos de vista tomando como punto de base el Congreso. Y eso transformó en alguna medida, de gusto o no, a los ministros secretarios generales de la Presidencia, los vio un poquito en la obligación de ser personajes un poco más mediáticos. Y hago esta reflexión porque no me cabe ninguna duda
que hubiésemos sido más felices, ¿no es cierto?, sin este giro, y no me cabe duda que el ministro Jackson va a pasar algunos malos ratos. Si lo puedo ayudar a evitarlos, por supuesto puede contar conmigo, pero no hay nada más ingrato que lidiar con un Congreso que te obstaculiza, que rechaza tus proyectos, que no propone proyectos alternativos, que pretende pasar retiros de forma permanente, que hace interpelaciones y acusaciones constitucionales. Usted me preguntaba antes por el ministro Figueroa. Al ministro Raúl Figueroa lo acusaron constitucionalmente, votaron a favor miembros del gabinete actual, por querer que los niños fueran al colegio. Y cuando a este gobierno le tocó gobernar, lo primero que dijeron los colegios son los últimos que se cierran, y tienen razón. Y vuelvo a insistir, hay una especie de pasado de cómo fueron de oposición que los va a acompañar, y en consecuencia la invitación a que luego puedan darnos un relato de ese tipo. No es lo mismo que una determinada coalición distinta al Frente Amplio del Partido Comunista nos estuviera diciendo al anterior gobierno, mire, la embarraron en esto, la embarraron en esto otro. Porque para nosotros siempre vamos a poder decir, pero mire, pero si usted nos interpelaba, hacía acusaciones constitucionales. Nosotros perdimos, si usted suma las horas entre interpelaciones y acusaciones constitucionales en el gobierno anterior, y en estricto rigor los 2 últimos años, más el equivalente en horas a 60 sesiones de sala de la Cámara. Si usted suma las horas de comisión, no quiero pasar gato por liebre, pero es mucho trabajo legislativo que quedó a un lado. Entonces yo a este gobierno no le deseo la posición que tuvimos nosotros, y espero que el ministro Jackson sufra menos que nosotros. Y en esto, ustedes, nosotros, Juan José, ¿en qué pie observas a la oposición? No la tiene fácil, considerando que Chile Vamos está como en una especie de stand-by, y además tomaron la decisión de estar en una especie de segunda línea de cara al plebiscito. No, es que yo creo que es interesante lo último que mencionas, porque está como la sensación de que como hay un plebiscito, eso es todo lo que hay. Y parto por volver sobre el gobierno. Yo esperaría que luego de la instalación, y antes de entrar en una temporada, echarle la culpa al gobierno anterior, empiece a tramitar sus reformas. Yo espero que no queden paralizados frente a su legítima postura y aspiración respecto al plebiscito. Quedan muchos meses, y en ese tiempo hay que trabajar, hay que avanzar, hay que hacer la reforma de pensiones, se ha hablado de una reforma tributaria, y yo a Chile Vamos no lo veo pensando solo en el plebiscito, en que se tiene que replegar. Lo que pasa es que no son ellos los dueños de la agenda legislativa. No son ellos los colegisladores en materias tan importantes como las que acabo de mencionar. Entonces me imagino que Chile Vamos está un poquito a la espera de que le traigan los proyectos. Esta semana o estos días en que hubo un despliegue comunicacional importante del presidente y ha dicho varias cosas, una de ellas fue, de alguna manera, con el fin de la instalación también abrió una nueva etapa en lo relacionado con la convención o con el plebiscito. Ya estaba clara la no neutralidad del gobierno, pero ahora planteó esta situación de que el gobierno se pone en todos los escenarios, eventualmente también si es que gana el rechazo. Aunque luego él mismo y los ministros recalcaron que había 2 opciones, apruebo o rechazo. ¿Tú vislumbras alguna posibilidad que se pueda gestar? Algunos dicen que tiene que ser la noche del 4 de septiembre, otros dicen que debería ser desde antes. No es fácil, considerando que se requerirían 2/3 del Congreso para aprobar algún proyecto, pero ¿tú cómo vislumbras la posibilidad, o más bien más que la posibilidad, lo que podría pasar si es que gana el rechazo? Yo primero quisiera destacar que el presidente haya dicho que había terminado la instalación, porque no se sacó los pillos, dicho en simple, ¿no es cierto? Dijo, mire, ¿sabe qué? Aquí hubo una moratoria y un periodo de adaptación y ahora nos toca trabajar. Por eso espero que no parta la temporada, una segunda temporada, ¿no es cierto? Y espero que ese sea la tónica. Lo segundo, a ver, a la pregunta de fondo, a mí me gusta una idea, una frase que ha estado resultando por ahí, por algunos senadores, que no hay que asumir que porque gana rechazo se acaban los cambios constitucionales. Pasaron muchas cosas después del 15 de noviembre. Hubo una pandemia. Acuérdense que el acuerdo del 15 de noviembre no es el acuerdo hacia Piñera, es el acuerdo de la clase política. El gobierno no fue ni parte formal de ese acuerdo, desde la UDI al PS. Obviamente nunca es malo dejar de recordar que los únicos que no firmaron fueron el Partido Comunista.
y en eso yo siempre quiero ser muy claro y muy categórico. Hay una gran distinción entre el Frente Amplio y el Partido Comunista en esa materia. Dicho eso, yo creo que mientras se asuma que una inmensa mayoría de los chilenos, por buenas razones, por malas razones, medianas razones, esa ya es una conversación más larga, estima que la Constitución que nos rige ahora debe cambiar, pero al mismo tiempo no puede cambiar por una Constitución que nos desuna, por una Constitución que no mira hacia el futuro, sino solo al pasado. Es perfectamente legítimo pensar que ese proceso constitucional no termina con el plebiscito. ¿En ningún caso, ni con rechazo ni apruebo? Oh, no, por supuesto que si gana el apruebo hay una nueva constitución. Estaba refiriéndome a la pregunta de Benjamín, que decía incluso si gana el rechazo. Si gana el rechazo no hay por qué dar por sentado que se ha acabado el proceso constitucional. Y incluso si gana el apruebo, eso no Sí, quiere eso mismo decir... iba a apuntar, que igual si gana la prueba, muchos apuntan a que no importa tanto lo que salga de la convención, porque después pueden haber algunos cambios para ir acomodando y mejorando ese texto. Bueno, ahí pueden ocurrir dos cosas. Primero, que la propia convención ha delegado muchas materias a ley. Establece un determinado principio, concepto, y dice la ley se encargará, por decirlo a los televidentes, digamos en simple, de cómo se implementa esto. Y son muchos los casos. Entonces, quien quiera decir que la Constitución va a regir al día siguiente de su entrada en vigencia, no está diciendo la verdad. Tienen que hacerse, tramitarse, acordarse muchísimas leyes para que eso se implemente. Primero, eso tiene un problema de expectativa, que es muy relevante tener en consideración. Y además de todas estas delegaciones a ley que existen, también se pueden hacer cambios y ajustes que son propios de las democracias, y las constituciones no nacen para ser pétreas, sobre todo si son muy largas, muy precisas, y no flexibles, breves, como por ejemplo es la Constitución de Estados Unidos. Claro, por eso le Y preguntaba. por eso ha cambiado muy poco. Por eso marcar el punto de si en ambos casos, porque lo que dice Benjamín, de todas formas, aunque gane el apruebo, aquí se va a tener que hacer la bajada de todo lo que quede en la Constitución y evidentemente vamos a seguir en un proceso constitucional que quizás nos lleve muchos años. Juan José, el presidente Gabriel Boric ató su gobierno a la suerte de la convención. ¿Es acertada esa afirmación? Para muchos es así, para otros no tanto. ¿Cómo lo ves tú? Yo no estoy totalmente convencido de que eso ya sea una estrategia. Y yo, si pudiera recomendarle, ninguno de ellos me ha pedido un consejo, pero si pudiera recomendarle algo, es que no lo hagan. Lo que no quiere decir que no tengan la legítima aspiración a que gane el apruebo, a que haya una nueva constitución. Pero uno no puede jugarse todo a eso. Justamente yo aprovecharía estos meses para avanzar en su programa, para avanzar en su reforma. Lo encuentro un poco arriesgado, incluso si gana la prueba. Los gobiernos duran 4 años, los que estamos adentro se nos hacen largos, pero son en realidad bien cortos. Y esperar muchos meses al resultado de una determinada elección para ver cómo sigue implementando tu gobierno, yo creo que es un error. Y es un error para todos. Perdemos mucho tiempo, perdemos tiempo legislativo, entre medio siguen pasando cosas, sigue habiendo delincuencia. Y además es una apuesta compleja, porque eventualmente podría no ser la opción que elija la ciudadanía. Lo que insisto, no quiere decir que tengan interés en que ocurra una nueva constitución, eso no lo han escondido nunca. ¿Usted alcanzó a relacionarse con las dos mesas que lideraron la convención, en las dos con estilos distintos, bueno, personalidades distintas y de mundos distintos además? ¿Se llevó mejor con alguna, con otra? ¿Cómo observa la actual, que va a tener un trabajo súper importante ahora que se vienen las transitorias, la comisión para aplicar las normas transitorias y también la armonización? Fueron relaciones muy distintas. Con la primera tuvimos bastantes tensiones que no tuvimos nunca con la segunda, pero esto hasta cierto punto es esperable. Yo creo que era muy obvio que el gobierno que fuese, y en general lo que ellos llaman el poder constituido, iba a tener tensiones con el poder constituyente de todas maneras, en los primeros días, meses y fricciones, y esa relación fue mejorando. Pero con la segunda mesa tuvimos una relación más rápida, más fluida, por distintas razones, por los caracteres de cada uno, pero también porque las cosas ya estaban más aceptadas y había menos inconvenientes.
hubo dolores de crecimiento, por decirlo así, en las relaciones con la primera mesa, que fueron superándose. Yo sí quiero destacar algo, más allá de las apreciaciones sobre el texto mismo de la Constitución, pero también me parece que hay cosas que no son lo mejor para Chile, ni mucho menos. Yo sí valoro en esta mesa una especie de espíritu de cuerpo, de que las cosas se tienen que hacer a tiempo, de que no pidamos más plazo porque la ciudadanía nos invitó a hacerlo en este tiempo. A mí me llamó la atención para bien que el vicepresidente Domínguez, cuando lo conocí, me entregó una especie de carta Gantt con colores, y eso habla bien de ellos en tanto líderes del funcionamiento de una convención. Pero insisto, eso es una apreciación sobre el funcionamiento de ellos, no sobre el fondo de muchas cosas que se están escribiendo. Varios de los sondeos que han apuntado a este tema de que ha caído que aumenta el rechazo, baja la apruebo, baja también la aprobación del presidente, apuntan a un tema de fondo, que es que la imagen o la simpatía de la gente con los convencionales ha disminuido. Hay un cierto distanciamiento por un montón de factores, o un montón de hitos, desde Rojas Vade hasta otros eventos que han mantenido un cierto distanciamiento de lo que observaba la gente de los convencionales. ¿Qué rol deberían tener ellos, por ejemplo, después del 5 de julio y antes del 4 de septiembre? ¿Deberían estar en campaña? ¿Deberían ser ellos las caras visibles de la campaña, considerando que a lo mejor la gente ya no lo observa de la misma manera? Yo creo que primero efectivamente existe ese distanciamiento. Las encuestas a veces se equivocan, pero cuando son consistentes y están lejos del margen de error, permiten sacar conclusiones bastante precisas. Si son ellos los invitados a hacer la campaña del apruebo, otros del rechazo, algo no me corresponde a mí siquiera sugerir, pero mi invitación sería a algo previo a eso. Es a apuntar hacia un camino de futuro, Mira, esta Constitución tuvo una oportunidad histórica, que era ser la primera Constitución del mundo moderno, de la tecnología, de los neuroderechos, de la inteligencia artificial, pero es una Constitución que mira mucho al pasado. ¿Y qué va a ocurrir en 15 años más? Cuando hablemos de inteligencia artificial y vivamos lo que vivió el mundo de la revolución industrial, cambios muy positivos, pero mucha gente desempleada, ¿vamos a tener que hacer una nueva Constitución? El catálogo de derechos sociales va a haber que cambiarlo, el rol del Estado va a tener que ser más profundo respecto a esas personas, vamos a necesitar un sector privado todavía más activo para hacerse cargo de esa fuerza laboral. Todas estas son materias que pudieron haberse zanjado si hacíamos dos cosas: mirábamos hacia el futuro y además no éramos maximalistas, sino más bien flexibles y breves en el texto de una constitución. Las constituciones están hechas, y esta es la gran discusión que existe en Estados Unidos, para ir interpretándolas conforme a los tiempos. La pregunta de fondo es si las constituciones tienen que ir adelante a esos tiempos o los tiempos tienen que ir adelante. Es una discusión que Scalia y Stephen Breyer tuvieron durante mucho tiempo, pero iban a concordar en algo, en que no están pensadas para no hacerse cargo de los cambios en la sociedad, como por ejemplo la llegada de la inteligencia artificial. En cambio, si tú regulas todo y miras mucho al pasado, no te vas a poder hacer cargo del dinamismo de la sociedad, del dinamismo de los cambios, de cómo funciona la vida, que es siempre que nos sorprende tan a menudo. Juan José recién mencionaba que hay cosas que simplemente no le gustan de lo que llevamos ya ahora en este trabajo constituyente, en el borrador de la convención. ¿Cuál para usted son esas líneas rojas, las que si efectivamente terminan estando en este texto final, usted evaluaría votar rechazo? De hecho, lo primero es algunas consideraciones generales. Las constituciones, insisto, no son programas de gobierno, no son reivindicaciones y no son exclusiones. Son un marco jurídico, una casa común que lo que pretende es sentar las bases más esenciales para nuestra sana convivencia y que tiene que ser lo suficientemente abstracta para tener márgenes de interpretación que van sucediéndose conforme las distintas mayorías y los tiempos van cambiando. Usted vio ahora lo que acaba de hacer la Corte Suprema de Estados Unidos, todavía un rumor, que es cambiando el precedente sobre el aborto. Antes lo prohibió, luego lo permitió. Eso está dentro de una interpretación de la Constitución suficientemente
líquida, ¿no es cierto? Una segunda cosa es que tiene muchos artículos, es muy precisa. Y en esto todavía estoy hablando solo de cosas técnicas, pero en tanto a la redacción propiamente tal, no veo una constitución ni de futuro ni de unidad. Creo que hay reivindicaciones, creo que la distribución territorial no es la que los chilenos quieren, no es la más apropiada, no es de unidad, y asume que no se pueden compatibilizar cosas que sí son compatibles, que son las aspiraciones de algunos grupos que han sido históricamente excluidos o han sido minorías, en fin, con ser parte de una nación que tiene tradiciones, de una nación que tiene un alma, y eso es compatible. Usted ve la encuesta, cuando los chilenos le preguntan si cree que Chile es un país, si quiere o cree, según la pregunta, que Chile sea plurinacional o multicultural, la segunda alternativa gana por lejos. ¿Y qué significa multicultural? Bueno, lo que le estoy diciendo, que compatibiliza dos cosas que son, insisto, perfectamente compatibles, que es integrar, que es hacerse cargo de antiguas demandas, sin desmerecer que somos un país que tenemos un alma y un futuro juntos. Y en materias, por ejemplo, concretas, hay todo un tema que tiene que ver con esto de buscar la plena igualdad entre los independientes y los partidos políticos. Esto es una norma que se va a votar el viernes, que viene en el informe de sistema político, y muchos han alertado que esto podría ir justamente en contra de tratar de potenciar a los partidos, podría incluso hacer que el unir fuerzas o el que lograr conversaciones, por ejemplo en el Congreso, algo que le tocó a usted vivirlo, sea aún más difícil. Esa norma en particular, ¿qué le parece si se llegara a aprobar? No, a mí me parece que todo lo que siga quitándole fortaleza a los partidos políticos no es un buen camino. Hay maneras de mejorar a los partidos políticos, se ha hecho. Los partidos políticos, perdónenme, de los años 90 con los de ahora, por más que ahora parecen estar más desprestigiados que los años 90, funcionan mejor, hay mayor accountability, existen mecanismos para mejorarlos, en fin. Y yo creo que desmerecerlos es una mala cosa. Segundo, cuando usted los debilita, no solo debilita estructuras de poder clásicas, crea un Congreso muy atomizado. Y cuando usted tiene un Congreso muy atomizado, no le cuesta mucho juntar mayorías porque hay muchos intereses diversos individuales, donde hay muchas personas que quieren algo distinto para contribuir contigo. ¿Y eso para qué se presta? Para el caudillismo, para el populismo, para el clientelismo, ¿no es cierto? Para el pirquineo, como se dice en la jerga. Entonces no le veo ninguna bondad por donde se le mire. Ahora que se viene, comillas, para que no suele mal, mejor no voy a ocupar la palabra batalla, voy a ocupar el debate por las normas transitorias. Ahora que se viene ese duro debate, hoy día la convencional Cubillos planteó que el periodo presidencial habría que revisarlo, el del presidente Boric, eventualmente, y ver si es que se tiene que acortar, llamar a elecciones presidenciales una vez que empiece a instalarse la nueva constitución. ¿Usted qué opina de eso? Bueno, yo como tuve una relación formal con la convención, digamos, que me ponía muchos límites para dar mi opinión, hasta cierto punto sigo atado a ella, digamos, para meterme en materias tan particulares y precisas. Pero en todo caso, yo creo que esa idea de la convencional Cubillos, con dicho sea paso, tengo una muy cercana relación y le tengo mucho aprecio. Yo creo que una decisión de ese tipo tiene que analizarse en el contexto del texto final. Y en ese momento ver qué tipo de normas transitorias tan drásticas como esa puedan requerirse. Pero en principio yo guardo un poquito de distancia de pronunciarme tan de cerca respecto de eso, y habría que ver con precisión qué es lo que se sugiere, porque yo creo que los gobiernos es importante que terminen por los mandatos, ¿no es cierto?, por los cuales los chilenos lo eligieron, más allá que después puedan ir disminuyendo su popularidad. Yo creo que ese es un principio muy relevante. No me cabe duda que la convencional Cubillo no lo está diciendo porque sí, pero yo creo que es algo que hay que mirarlo en el contexto del texto final. Como principio general, sin que hayamos visto, ¿no es cierto?, ese texto final, y aun cuando ya hay muchas cosas que no me parecen para nada, yo soy de la idea, como principio general, que los presidentes duren lo que el mandato constitucional
regía, ¿no es cierto?, en el momento en que fueron elegidos. Y lo mismo digo respecto a los senadores. Puede sonar políticamente incorrecto, pero a mí, si de mí dependiera, yo quisiera que los senadores actualmente en ejercicio terminen sus periodos. Y en esto hay que ser claro en una cosa. Ellos fueron elegidos por las personas por esos periodos. Aquí no es solo que el senador tal, la senadora tal, quiere quedarse X plazo. Lo que hay una ciudadanía que decidió que sean senadores por un determinado tiempo. Y en ese sentido yo quisiera que, si de mí dependiera, llegaran al final de su periodo. Juan José, muchísimas gracias. El programa es largo, pero con todo lo que hay que hablar se hace corto. Gracias por su tiempo. Benjamín, nosotros nos vemos el próximo martes. Así será, veamos qué nos depara el próximo martes y muchas gracias, Juan José. A ustedes, muchas gracias. En el futuro. De puro copuchenta, ¿en qué está ahora, ya que no lo habíamos escuchado, ni leído, ni visto este último tiempo? Bueno, yo volví a ejercer mi profesión de abogado, que me gusta mucho. Así que lo hago con mucho gusto. Espero volver a hacer clases de Derecho Civil y voy a estar pasando bastante tiempo en la Escuela de Políticas Públicas de la Universidad de San Sebastián. Así que tiempo no me sobra. Sigue tocando música, me imagino. Estoy tratando de reconstruir la banda. Vamos a estar atentos ahí a lo que pueda salir entonces. Muchas gracias, Juan José, por su tiempo. De todas maneras, chao, que estén bien. Benjamín, nos vemos la próxima semana y a todos ustedes que nos están viendo los dejamos como siempre invitados a que sigan con nosotros informándose aquí en emol.com.